Ok, de todos modos acuérdense que les voy a pasar la presentación, ¿de acuerdo? Sí. Ok, entonces nos quedamos en los sistemas políticos. Y, ok, entonces, tenemos otro sistema político que se le denomina autoritario. Este sistema político básicamente lo que hace es que tiene un gobernante, tiene una persona en que recae todo el poder, pero ese poder es ejercido sin limitaciones. O sea, no existe alguien que lo pueda, ay, perdón, alguien que lo pueda limitar y que le pueda decir, oye, espera, creo que estás como en un camino equivocado, entonces necesitamos más bien que vayas por el camino correcto. ¿Qué es lo que pasa con la democracia? En la democracia, como se distribuye el poder a través del judicial, a través del legislativo y del ejecutivo, no solamente el ejecutivo es el que ejerce el poder, sino que entre los tres son quienes ellos pueden administrarlo. Pero ¿qué es lo que pasa en el autoritario? Que es más bien lo contrario. Solamente es una persona que lo ejerce y que no tiene limitaciones. Y normalmente es un sistema político que se caracteriza por ser totalitario y que se caracteriza por ser una dictadura. Entonces, algunos de los ejemplos que tenemos en la historia sobre regímenes totalitarios es el nazismo, por ejemplo, es el nacionalismo, es el fascismo, ¿qué otro? El fascismo, sí. Y bueno, el que normalmente digamos que podemos relacionar más directamente, pues es el nazismo que finalmente formó parte de lo que también se desató parte de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, normalmente se caracteriza por eso. También se caracteriza no solamente por ejercer el poder en una sola persona, sino que normalmente existe, por ejemplo, nada más un partido político, no existen otros partidos políticos porque entonces si nada más se va a ejercer sobre una sola vía, entonces no permite que haya obviamente otras personas u otros grupos que tengan una opinión contraria, ¿no? Más bien al contrario, que solamente exista un grupo de personas que puedan ejercer el mismo poder que la persona que está en el poder, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que se caracteriza por ser totalitario y normalmente es una dictadura, ¿de acuerdo? Ok, el capitalismo ya lo vimos. Entonces, obviamente, ¿por qué nos remontamos a estos dos conceptos que es legalidad y legitimidad? Porque pues obviamente tiene que ver con los sistemas políticos y obviamente tiene que ver también con la presencia de un sistema de leyes. No es solamente el hecho de tener el sistema político y que se pueda organizar de una o cierta manera, sino que debe de existir también todo un sistema como lo es la Constitución, donde se va a encontrar precisamente este contenido o este material que nos va a decir qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Entonces, es por eso que algunos de los sistemas políticos no tienen o no cuentan con estas características como lo es la legalidad o la legitimidad, o más bien lo cuentan dentro de su propio sistema. Pero si ya nosotros nos basamos en el sistema que nosotros tenemos, que es el sistema político democrático, pensando en ese, ya dejando a un lado el liberalismo, dejando a un lado el autoritarismo, es muy importante tener muy claro cuándo dentro de este sistema político podemos hablar de legalidad y cuándo podemos hablar de legitimidad, ¿de acuerdo? Que es completamente diferente, que sí tiene que ver una con la otra, por supuesto que tiene que ver una con la otra. Entonces, cuando hablamos nosotros de legalidad, hablamos de que existe un sistema de leyes que por supuesto debe de ser cumplido y que otorga la aprobación a determinadas acciones, actos o circunstancias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando hablamos entonces de legalidad es que dentro de ese sistema político existe un sistema de leyes, que las leyes finalmente nos dicen precisamente cómo es que tenemos que actuar, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones y que debe ser cumplido, ¿de acuerdo? Y obviamente esas leyes
otorgan la aprobación de esas conductas. O sea, las leyes nos van a decir cómo es que nosotros tenemos que actuar dentro de este sistema político, dentro de esta sociedad que nos está rigiendo, ¿de acuerdo? Entonces, no es nada más que tengamos la estructura del sistema político democrático, sino que dentro de la estructura debe existir algo que nos dice que es el sistema de leyes, en este caso es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos dice qué es lo que sí se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que pasa si nosotros incumplimos con estas leyes, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de legalidad cuando existe este sistema de leyes, ¿de acuerdo? Pero entonces cuando hablamos de legitimidad, si ya tenemos un sistema democrático donde existe la legalidad, existe este sistema de leyes, entonces una cosa es que sí se cumplan y otra cosa es que no se cumplan. Entonces, cuando hablamos de legitimidad, hablamos que ese sistema de leyes tiene que hacerse valer y tiene que cumplirse, tiene que ser legítimo. Entonces, cuando hablamos de legitimidad, hablamos que esas leyes deben de hacerse cumplir, ¿de acuerdo? Y que todas las acciones que nos rigen tienen que estar relacionadas conforme a las leyes. Entonces, por lo tanto, las leyes tienen que ser ciertas, tienen que ser genuinas y tienen que ser verdaderas para que realmente en ese sistema político democrático exista una legitimidad. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos por un lado la legalidad, que es la presencia de las leyes, el sistema de leyes, pero por otro lado puede ser que a lo mejor esas leyes no sean legítimas. Pero cuando sí hablamos de legitimidad, hablamos que entonces esas leyes se tienen que hacer cumplir dentro de la sociedad en la que están establecidas. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. Ok, sí, maestra. Ok, entonces, obviamente hablar de legalidad, hablar de legitimidad y por supuesto de un sistema político implica también hablar de derechos humanos. Necesito que tengan también a la mano su guía. Ahorita nos vamos a dirigir a la página 165. Quien no la tenga, le pido por favor que tenga ahí presente su guía. Porque entonces, si hablamos de un sistema político, hablamos indudablemente de la existencia de un marco de derechos humanos. Entonces, los derechos humanos, eso nos los han enseñado casi desde pequeños, que tenemos derechos humanos y que tenemos que hacer valer nuestros derechos humanos, pero entonces existen características de cómo hacer valer estos derechos humanos y cómo es que trascienden estos derechos humanos. Entonces, hablamos que los derechos son inherentes, es decir, que no se pueden separar, o sea, hablamos de todo un conjunto de derechos y que obviamente todos los derechos es para todos los seres humanos, todas las personas que vivimos en este planeta tenemos derechos humanos y no debe de existir ninguna distinción, como lo dice aquí, ninguna distinción de ningún tipo que nos pueda diferenciar entre tú sí tienes derechos y tú no tienes derechos, o tú nada más cuentas con 5 derechos, pero yo cuento con 6. No, nosotros por el simple hecho de nacer y de ser personas, contamos con derechos humanos. Entonces no se debe de distinguir ni por nacionalidad, ni por sexo, ni por origen, color, religión, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces hay que recordar que si hablamos de un sistema político, hablamos también directamente del cuidado de los derechos humanos. Y entonces contamos con diferentes características que tienen los derechos humanos y es precisamente lo que vamos a ver en nuestra página 165, ¿de acuerdo? Todos estamos en la página 165. Sí. Sí. Ok. Sí. Denme un segundito porque yo no estaba en la página 165. Fíjense bien. Ok. Tenemos entonces tenemos estas características de las que podemos hablar de los derechos humanos, ¿de acuerdo? Una de ellas es que son universales. Hablamos que es prácticamente para todos, todas y todas las personas, todos los seres humanos que existen y que viven en este planeta cuentan con derechos humanos por el simple hecho de nacer, ¿de acuerdo? Cuando hablamos que los derechos humanos son inalienables, hablamos de que los derechos humanos no se pueden ceder o no se pueden vender. No es que yo le diga, por ejemplo, a Eduardo, oye, pues tengo derecho a la libertad de expresión, pero yo ya no lo quiero, te lo voy a regalar.
Entonces, tómalo, es tuyo y tú haz de mi libertad de expresión lo que tú quieras, ¿no? Tú decides sobre mí, tú decides cuándo hablo, cuándo no hablo, porque yo así lo decidí. Yo, Andrea, decidí que no quiero ese derecho humano que tengo, ¿no? De la libertad de expresión. No. Eso significa que ese derecho no se puede ceder a otra persona o no se puede vender a otra persona. O sea, nacemos, lo tenemos y no es como que nosotros podamos decidir dárselo a alguien más y que esa persona pueda actuar sobre nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a ir a la página 166 y ya me adelanté diciéndoles las características universales inalienables, pero vamos a ver qué dice nuestra guía en cuanto a interdependientes e indivisibles, ¿de acuerdo? Entonces le voy a pedir por favor a Tere que me lea qué significa que los derechos humanos sean interdependientes e indivisibles. ¿Tere, sí está? Sí. ¿Ya me escucha, maestra? Ya te escucho. Todos los derechos humanos, sean estos, los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación. Todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, o sea, conocemos diferentes derechos, pero no podemos excluir uno de otro. Es decir, que todos tienen alguna relación y que si nosotros atentamos contra uno de esos derechos, por lo tanto, va a atentar contra otro. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si a mí me secuestran, que es algo muy común, algo muy, desgraciadamente muy común en México. Están atentando contra mi derecho a la libertad. Entonces, no es que nada más esté atentando contra mi derecho a la libertad, sino que también está o puede estar atentando mi derecho a la vida. Entonces, eso significa que no solamente se agrava uno de los derechos, sino que es como una cadenita y uno está relacionado con el otro. Entonces, si a mí me quitan ese derecho a la libertad y también están atentando contra mi derecho a la vida, pero al mismo tiempo también pueden estar atentando contra mi derecho a la libre expresión, por ejemplo, entonces están atentando no nada más en la libertad, sino que está atentando uno con base a otro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces van a ser dependientes, un derecho de otro, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Tere. Y Gabriel, iguales y no discriminatorios. Voy. Sí. Iguales y no discriminatorios. No la discriminación es un principio transversal en el derecho internacional del derecho humano. Está presente en todos los principales tratados de los derechos humanos y constituyen el tema central de algunas conversaciones internacionales, convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. El principio se amplía a todas las personas. Se aplica a todas las personas que relacionan con todos los derechos humanos y la libertad. Se prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio
de la igualdad, como lo ¿Estipula? como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal del Derecho Humano. Todos los seres humanos nacen libres de igualdad, de dignidad y derecho. Ok, ¿esto qué quiere decir? Que entonces todos los derechos humanos son prácticamente iguales, no es que uno valga más sobre otro y que se supone que, que todos abogan a que no exista una discriminación de ningún tipo, ¿de acuerdo? Para prácticamente los derechos humanos, nosotros somos personas y somos iguales, ¿de acuerdo? No existe raza, no existe edad, no existe religión. Todos y cada uno de nosotros que estamos en este mundo tenemos derechos humanos y los hacemos valer. Y a través de cómo los hacemos valer, también existe, como lo dice el texto, diferentes convenciones o diferentes tratados donde nosotros podemos consultar cuáles son nuestros derechos y cómo es que los podemos ejercer. Entonces, para eso es que también se creó la Organización de las Naciones Unidas, que finalmente es una organización que también rige y promueve los derechos humanos a nivel internacional, ¿de acuerdo? Entonces, existen diferentes tratados que son documentos que nosotros podemos consultar y que podemos identificar cómo es que nosotros podemos ejercer precisamente esos derechos, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente muchos de esos derechos que obviamente se violan todos los días en el mundo, también está dirigido a ciertos grupos que se les considera como ciertos grupos vulnerables, donde también hay tratados específicos o convenciones específicas, como lo es hacia la mujer, como lo es hacia los niños, hacia los adultos mayores, entonces a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces ahí es donde se puede precisamente consultar para que nosotros veamos qué es lo que significa ejercer nuestros derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita sí hablamos mucho de derechos humanos, es un discurso que está muy latente porque fue un tema que estuvo un poco olvidado, pero ahorita está resurgiendo bastante y con mayor fuerza porque sabemos que en muchos casos el Estado no estaba haciendo valer los derechos humanos. Entonces, afortunadamente está cambiando la sociedad y eso está cambiando poco a poco para hacer valer este derecho humano y no simplemente que se quede en el discurso, sino que más bien también se aplique a la realidad y que nosotros lo podamos ver, no solamente que lo leamos como estamos leyendo ahorita, sino que realmente lo podamos ver y podamos observar cómo es que sí se ejerce ese derecho humano que tenemos por el simple hecho de haber nacido como persona, ¿de acuerdo? Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Vamos Ok, entonces, Sí, fíjense bien, vamos a terminar ahorita la presentación con estas dos próximas diapositivas. Uno de los derechos importantes que tenemos es el derecho a la identidad. Cuando nosotros hablamos de la identidad, hablamos de una serie de características, rasgos, informaciones que singularizan o particularizan a algo o a alguien. En este caso hablamos de una persona, pero también puede ser de una sociedad, de una organización y que contribuye a la confirmación de afirmar qué es lo que se dice que es, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué tocamos este tema? Porque la identidad es un elemento, es una característica muy importante del ser humano y también puede ser de alguna organización, como lo dice aquí, de alguna sociedad, pero ahorita hablamos de un ser humano donde esas características nosotros tenemos derecho a ejercerlas y nos hace particular, ¿de acuerdo? Si somos humanos, si somos personas, valemos exactamente lo mismo, pero cada uno de nosotros tenemos ciertas particularidades, entonces nosotros también tenemos derecho a la identidad, como lo es el tener derecho a un nombre, como lo es el tener derecho a una identificación, por ejemplo, a contar con un acta de nacimiento. Entonces, es importante dentro de los derechos humanos, sí es importante porque luego decimos, es que todos somos iguales, pero al mismo tiempo todos somos diferentes. Eso es real. Todos somos personas, sí, pero al mismo tiempo todos tenemos derecho, por ejemplo, a una identidad, porque cada uno de nosotros somos completamente diferentes, pero al mismo tiempo iguales, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace complejo también la sociedad y hablar de derechos humanos dentro de una sociedad, pero que se puede aplicar, ¿de acuerdo?
Ok, entonces esto lo voy a dejar al final sobre dominación cultural y más bien ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a platicar, les decía hace un ratito que el tema de la ética es un poquito más extenso, entonces ahorita más bien vamos a hablar precisamente de la ética, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, ok. Sí, maestra. Sí, Muy bien. Entonces, me voy a salir de aquí y ya me ven ahí, ¿verdad? Ok, entonces les voy a pedir por favor que vayamos a nuestra página 167. 167. Aquí sí, acuérdense que lo pueden rayar, lo pueden hacer anotaciones, pueden hacer lo que quieran. ¿De acuerdo? Ok, entonces tenemos en la página 167 una serie de conceptos que son importantes para que nosotros podamos entender a qué se refiere cuando hablamos de la ética. Ya hablamos del concepto general, pero existen estos conceptos que nos ayudan a entenderlo de una manera mucho más amplia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el concepto, por ejemplo, de juicio moral, tenemos el concepto de libertad, responsabilidad, autonomía y heteronomía. Entonces vamos a hablar sobre cada uno de estos conceptos para poder entender ya de manera más profunda cuando hablamos de ética, que finalmente pues tiene que ver con humanidades, ¿de acuerdo? Ok, entonces le voy a pedir por favor a Eduardo que nos haga la lectura sobre el juicio moral. ¿Qué es un juicio moral? Muy bien. Juicio moral. Se llama juicio moral a aquel acto mental que afirma o niega el valor moral ante una situación determinada o un comportamiento del que somos testigos. Es decir, el juicio moral se da como resultado, se pronunciará, Sí, estaba mal escrito. se da como resultado, se pronunciará específicamente sobre la presencia o ausencia de ética en un hecho o actitud. Ujú. Los juicios morales son posibles gracias al sentido moral que cada ser humano posee. Este sentido moral es el resultado de los esquemas, normas y reglas que hemos ido adquiriendo y aprendiendo a lo largo de nuestra vida. En primera instancia, será la familia, los padres, los abuelos, quienes nos transmitirán esa información y preceptos. Luego, las instituciones educativas en las cuales intervengamos y, en última instancia, el medio ambiente en el cual nos desenvolveremos, el cual también nos irá diciendo e indicando qué está bien, qué está mal, nos guiará sobre lo bueno, sobre lo malo, entre otras cuestiones. Ok, muchas gracias, Eduardo. Entonces, Tere y Gabriel. De esto que nos acaba de leer Eduardo, ¿qué es lo que podemos concluir practicando nuestra comprensión lectora? ¿Quién dice yo? ¿Qué podemos decir que es un juicio moral? es un comportamiento sobre los testigos, un Ujú. comportamiento, no sé, es un juicio moral, es como, es sobre todo un comportamiento, ¿no? No Ok. sé. ¿Qué dice Tere a diferencia de Gabriel? Gracias, Pues, Gabriel. maestra, yo digo que juicio moral es lo que hemos aprendido y llevamos dentro de nosotros, cómo nos comportamos, cómo hablamos con las personas Ujú. y tenemos que ser responsables de hacerlo de la mejor manera, respetando a cada una de las personas y de también los conocimientos que los abuelos nos han adquirido o los padres y de las cosas que aprendemos de las personas de afuera, maestros, cuando vemos la televisión o leemos algún libro o vemos las noticias y hacemos nuestro Ujú. propio juicio. Ok. Fíjense bien, cuando hablamos de juicio moral, hablamos de una evaluación que nosotros hacemos sobre, puede ser nuestro propio comportamiento o el comportamiento de otras personas y evaluamos si ese juicio es bueno o es malo, o más bien ese comportamiento es bueno o es malo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es un juicio, porque se evalúa y se determina si es bueno o si es malo. Entonces,
dice que ese tipo de juicios nosotros lo vamos aprendiendo, no es que nazcamos con ellos, nacemos con ellos, sino que lo vamos aprendiendo conforme las personas con las que nos vamos encontrando en la vida. Entonces, de primera instancia nos habla, por ejemplo, de la familia. La familia, la figura materna, la figura paterna, es quien nos está enseñando esos juicios morales, es quienes nos dicen si algo está mal o algo está bien y se evalúa, este comportamiento está bien o este comportamiento está mal, ¿no? Por ejemplo, no sé, los niños cuando a lo mejor un hermano, una hermana que se están peleando por un juguete, entonces que el niño le pega a la niña y la niña empieza a llorar. Entonces, cuando uno como mamá o como papá quiere ejercer, digamos, de alguna manera ese juicio moral, entonces, ¿qué es lo que se le hace? Que se le explica a los niños o se le explica al niño cuál fue su comportamiento y por qué es bueno y por qué es malo y qué es lo que debió de haber hecho. Entonces, son ese tipo de experiencias y ese tipo de aprendizajes que nos van permitiendo construir los juicios morales y que a nosotros como personas nos van determinando nuestro comportamiento y nuestra conducta y que nosotros podamos evaluar si eso está bien o si eso está mal. ¿De acuerdo? De ¿Sí? acuerdo. Muy bien. Entonces, hablamos ahora, aparte del juicio moral, hablamos de otro concepto que es la libertad. ¿Me puedes leer, por favor, qué es la libertad, Tere? Digo, ya lo conocemos, pero... Sí. La libertad no puede ser separada de la condición humana, ya que todos los individuos nacen libres y no pueden ni deben ser juzgados, sojuzgados de ninguna forma. La libertad es, entonces, la capacidad que tiene el sujeto humano para tomar todo tipo de decisiones en lo que se respecta a su estilo de vida, a sus creencias, a sus valores y a sus modos de conocimiento. ¿Continúa, Marta? No, hasta ahí. Más Hasta bien, ahorita pasamos a la siguiente página. Sí. Ok, entonces, obviamente, hablar de ética, hablar de moral, hablar de juicios morales, también significa que, obviamente, como personas tenemos el derecho a la libertad y podemos expresar, ¿no? Pero también hay un límite en cuanto a la libertad. Si nosotros ejercemos esta libertad atentando algún derecho humano de otra persona, allí es cuando existe un límite, ¿de acuerdo? Entonces, la libertad también es la capacidad que nosotros tenemos como personas y que nacemos con esa libertad, eso no se cuestiona. Nacemos con esa libertad de poder ejercerla, esa capacidad de podernos expresar y de poder actuar dependiendo cómo creamos que es correcto o no es correcto. Entonces ya cuando nosotros evaluamos si es correcto o no es correcto, es cuando ahí precisamente entra la moral y entra también el juicio moral que nosotros vamos aprendiendo dentro de sociedad de poder evaluar hasta dónde sí está bien y hasta dónde no está mal y que yo no pueda, que yo no deba más bien atentar contra los derechos humanos de las otras personas. ¿De acuerdo? Ok, entonces nos vamos con el concepto de responsabilidad. Le voy a pedir por favor a Gabriel, estamos en la siguiente página, 168, que me lea el concepto de responsabilidad. La responsabilidad es una virtud que puede observarse en un mismo o en el prójimo. Se dice que una persona es responsable cuando consciente a su acto, De sus sabe actos. que de sus actos, sabe que esto son las causas directas o indirectas de un hecho, por el cual es un Plausible. Plausible. plausible al ser imputable y hasta deberá responder por los actos llegados el caso. Llegado el caso. Ok. Llegado al caso. Entonces, obviamente, al poder ejercer un comportamiento dentro de una sociedad, al poder tener yo la libertad de poder comportarme siguiendo determinadas normas morales, obviamente también las personas nos hacemos responsables de nuestros actos, entonces es esta capacidad también de hacer consciente
a la persona de los actos, de la forma en cómo debe de actuar y obviamente de las consecuencias que puede tener el hecho de que nosotros actuemos de una u otra manera. Sí tenemos la libertad, tenemos esa capacidad también, tenemos ese derecho inherente con el que nacemos, pero también las personas tenemos la responsabilidad, ¿de acuerdo? De asumir cuáles son las consecuencias de nuestros actos, ¿de acuerdo? Ok, entonces tenemos ahora dos conceptos que es la autonomía y la heteronomía. Nos quedan 6 minutos, yo creo que sí terminamos y nos vamos a la siguiente conversación, a la siguiente reunión. Hoy sí nos está cortando mucho, ¿verdad? Hoy sí nos la está cumpliendo la aplicación. Ok, Eduardo, ¿me puedes leer por favor qué es la autonomía y la heteronomía? Sí. Pues, a autolegislación, a darse a sí mismo las propias leyes. No obstante, cuando hablamos de leyes, estamos indicando que valen universalmente, porque una ley no puede valer para una sola persona. En el caso de la moral, las leyes han de valer universalmente porque son aquellas que cualquier persona debería cumplir para ser verdaderamente humano. Por eso, con la expresión autonomía moral nos referimos a la capacidad que tenemos las personas de guiarnos por aquellas leyes que nos daríamos a nosotros mismos porque nos parecen propias de los seres humanos. No tiene, pues, nada que ver con hacer lo que me venga la gana, ni tampoco con la independencia frente a toda norma. En definitiva, el término autonomía es sinónimo de libertad. Es libre quien se da a sí mismo sus propias leyes y las sigue. Siempre que entendamos por sus propias leyes aquellas que entendería a todos los seres humanos. Ok, hasta ahí, por favor. Ok, los demás, ¿qué podemos entender sobre autonomía? En palabras más comunes. Autonomía. Comprensión lectora. Tere. Sí, maestra, por lo que yo entendí es que sí somos libres de hacer lo que queramos, pero con responsabilidad y asumiendo las consecuencias de los actos. Si son buenos o malos, pues de ahí depende la consecuencia. Ok. Y pero sí debemos tener conciencia de que debemos portarnos lo mejor posible y hacer las cosas lo mejor posible que podamos. Y si es posible, aprender mejor y ser mejores personas. Ok. Es lo que yo entiendo. Ok, fíjense bien, cuando hablamos de autonomía, hablamos de la capacidad que tenemos como personas de podernos establecer una serie de reglas, por así decirlo, de reglas de conducta para nosotros mismos, ¿de acuerdo? O sea, eso lo vamos aprendiendo obviamente con nuestra familia, lo vamos aprendiendo con las personas que nos relacionamos, pero entonces la autonomía es la capacidad que yo voy a ejercer como persona de tener o establecer mis propias leyes, pero que obviamente esas leyes o esas, bueno, no esas leyes, esas reglas que yo tengo de conducta, me puedan servir para poderme relacionar con las demás personas, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que la autonomía más bien tiene que ver con la capacidad de que yo tengo de establecer mis propias reglas y que eso me va a regir mi conducta y mi comportamiento ante los demás, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, ahora sí, heteronomía, Eduardo. Bien. La palabra heteronomía tiene un origen griego, del vocablo heterónomos, que quiere decir dependiente de otro. Entonces, la heteronomía supone que la conducta de un individuo no está controlada por su propia conciencia, sino por algo exterior a éste. Es decir, cuando su conciencia se dicta por algo exterior, como por ejemplo, los dictados del instinto o las apetencias, la tradición asumida de forma acrítica, la autoridad de otros, sean personas concretas, sea una mayoría, por obtener un premio o evitar un castigo, la moda o los usos sociales vigentes. Si una persona... No, adelante. Si una persona acepta
los principios emanados de cualquiera de estos cinco supuestos sin haber reflexionado sobre tales principios y sin haber decidido si su orientación es buena, entonces es una persona heterónoma. Ok, entonces, si ya vimos qué es la autonomía, ¿qué podemos entender de la heteronomía? En otras palabras más terrenales. Que nos, Gabriel y después Eduardo. ok. Es algo que nos hace algo más independientes. Ok. Vamos a poner, ya no poner decisiones como de la sociedad, ¿no? Sino que tú eres ya independiente de lo que tú haces. No sé. Tal vez sería lo contrario, ¿no? Ok. A ver, vamos a ver qué. ¿Tú qué opinas, Eduardo? La heteronomía es cuando el juicio o las decisiones de una persona particular, independiente, se ven afectadas por lo que imponga algún tercero. Por factores externos. Sí. Si hablamos de autonomía, que es precisamente la capacidad que cada uno de nosotros tenemos por establecer nuestras propias reglas y que con esas reglas nosotros regimos nuestro comportamiento, entonces la heteronomía lo que quiere decir es que esa autonomía que nosotros tenemos, esas reglas que nosotros establecemos, se ven más bien afectadas por terceros, que puede ser una institución, que puede ser una persona, que puede ser, por ejemplo, como lo dice aquí, la moda, que nos va a decir cómo es que nosotros nos debemos de comportar. Entonces nosotros asumimos eso, pero lo asumimos de parte de terceros, ¿de acuerdo? No porque nosotros estamos ejerciendo esa capacidad de establecer nuestras propias reglas, sino que alguien más nos está diciendo cómo es que tenemos que hacerlo, ¿de acuerdo? Y nos cegamos como completamente a esta autonomía que deberíamos de tener nosotros. ¿Estamos?